Bienvenidos a este webinar sobre elaboración de informes finales de proyectos de movilidad entre países del programa en el ámbito de la educación superior, Acción K103. Mi nombre es Fernando Bautista y soy gestor de proyectos de movilidad dentro de la unidad de educación superior. El objeto de este webinar es facilitar a las organizaciones beneficiarias una ayuda en la preparación y elaboración de los informes finales. El proceso de elaboración de un informe final por el beneficiario tiene dos partes claramente definidas. En primer lugar, una revisión de los datos registrados en la Mobility Tool y, en segundo lugar, la redacción del propio informe final siguiendo el cuestionario disponible en la Mobility Tool. En este webinar vamos a tratar sobre la primera parte, la revisión de los datos, dejando la segunda parte, la de la redacción del informe, para otro webinar. El objetivo de la revisión de los datos es cumplir con el compromiso adquirido por las organizaciones beneficiarias en el convenio de subvención, artículo 144, es decir, a que toda la información que figure en el informe final sea completa, fidedigna y veraz, así como a que todos los costes declarados puedan considerarse subvencionables con arreglo a lo dispuesto en el convenio y estén respaldados por documentos justificativos que puedan presentarse en futuros controles o auditorías. Hemos querido en la Unidad de Educación Superior facilitar a través de este webinar unas guías para asegurarnos de que los beneficiarios hayan tenido en cuenta todos los aspectos necesarios en la revisión de la veracidad y calidad de la información declarada. Antes de comenzar con el informe final, debemos tener en cuenta las siguientes cuestiones. En primer lugar, sobre los plazos de presentación, que los proyectos de 16 meses deben enviarse entre el 1 y el 30 de octubre del año siguiente al inicio del proyecto. Por ejemplo, en la convocatoria 2016 sería en octubre de 2017. Asimismo, en los proyectos de 24 meses deberán enviarse entre el 1 y el 30 de junio del segundo año posterior al inicio del proyecto. En la convocatoria 2016 sería junio de 2018. En cuanto al presupuesto, el presupuesto total del proyecto declarado en la Mobility Tool solo puede ser igual o inferior al presupuesto total aprobado por la Agencia Nacional. Asimismo, no deben presentarse informes hasta que el dato del presupuesto total aprobado que aparece en la pantalla presupuesto de la Mobility Tool coincida con la subvención final adjudicada tras el informe intermedio. Vamos a empezar con la revisión y validación de los datos de las movilidades introducidas en la Mobility Tool. En la guía para la presentación del informe final que se publica en la web del SEPIE se incluye un anexo 1 con instrucciones específicas sobre ciertos campos que deben revisarse antes de iniciar el proceso de elaboración del informe final. Encontraremos esta guía dentro de Educación Superior, Solicitud y Seguimiento, la convocatoria que corresponda. En este ejemplo vamos a ver 2016 y K1. Dentro de esta página veremos un apartado de informe final K103 y dentro de ese apartado veremos dos enlaces. Uno primero para la guía para la presentación del informe final y uno segundo para la herramienta web para la validación de las movilidades que veremos más tarde. Si entramos en el enlace de la guía para la presentación del informe final, en su página 26 encontraremos el mencionado anexo 1 con instrucciones para cumplimentar ciertos campos. Ahí veremos información a tener en cuenta en campos como el identificador del participante, los participantes con necesidades especiales, el nivel de estudios y docencia, las fechas de las movilidades y la duración, etc. Para iniciar el proceso de revisión y validación de los datos de las movilidades introducidos en la Mobility Tool, primero revisaremos que el número de movilidades de los diferentes tipos de actividad coinciden con las movilidades que el beneficiario haya tramitado dentro de ese proyecto. Para eso iremos a la pantalla Movilidades y utilizaremos el buscador que aparece justo encima del listado de movilidades. En ese buscador, utilizando los códigos de tipo de opción, podremos buscar el número de movilidades por cada tipo. Así, por ejemplo, si incluimos el código de movilidad de estudiantes para estudios, aparecerá sobre este buscador el número de movilidades de ese tipo que se han introducido en la Mobility Tool. Igualmente, si cambiamos por el código de movilidad de estudiantes para prácticas, la Mobility Tool nos dirá el número de movilidades de prácticas que se han introducido en ese proyecto. De la misma manera funcionaría para movilidad personal para docencia o de movilidad de personal para formación. Una vez que hayamos realizado esta comprobación, lo siguiente sería descargar los datos de las movilidades introducidas en la Mobility Tool.
Para ello iremos a la pantalla de importación y exportación de movilidades. Esta pantalla aparece dividida en dos bloques, una para movilidad de estudiantes y otro para movilidad de personal. Dependiendo de si el proyecto ha realizado los dos tipos de movilidad o solo uno de ellos, utilizaremos ambos bloques o solo uno. En el ejemplo que vamos a ver, vamos a trabajar con el caso de movilidad de estudiantes. Descargaremos el archivo en formato CSV, no el que está en formato XLS, pulsando el botón Exportar CSV. Al hacerlo, aparecerá una ventana para guardar o abrir ese archivo. En caso de que la ventana dé la opción de abrir el archivo, nunca lo utilizaremos. Siempre utilizaremos los botones de guardar o guardar como. Una vez descargados los archivos de la Mobility Tool, lo siguiente sería comprobar si estos archivos contienen errores. Para ello utilizaremos la herramienta de validación disponible en la web del SEPIE. Podemos encontrar dicha herramienta dentro de Educación Superior, Solicitud y Seguimiento, en la convocatoria que corresponda. En este ejemplo estamos utilizando la convocatoria 2016 y dentro de la actividad K1. Como hemos visto antes, dentro de esta página aparece un subapartado de informe final K103 con dos enlaces, uno con la guía para la presentación del informe final que vimos anteriormente y otro con la herramienta web para la validación de las movilidades. Pulsamos sobre este enlace para acceder a la herramienta y la pantalla que se abre está dividida en dos bloques, uno para proyectos de 16 meses y otro para proyectos de 24 meses. En cada momento solo estará activo aquel bloque del que se tengan que presentar informes finales en breve. Dentro de cada bloque aparecen dos enlaces, uno para movilidad de estudiantes y otro para movilidad de personal. Dependiendo del tipo de archivo que queramos validar, utilizaremos un enlace o el otro. En este ejemplo vamos a trabajar con archivos de movilidad de estudiantes, por lo que pulsamos en el enlace de movilidad de estudiantes. Al hacerlo aparecemos en otra pantalla con dos botones, uno para seleccionar el archivo que queremos validar y otro para ejecutar la validación. Pulsaremos sobre el botón seleccionar archivo para buscar el archivo que queremos cargar, damos al botón abrir y una vez seleccionado el archivo pulsamos el botón enviar para ejecutar la validación. La herramienta de validación puede tardar unos segundos en mostrar el resultado de la misma. Pulsamos el botón enviar y nos aparece una pantalla con el resultado. El primero de los resultados posibles sería que no hay errores. En este caso aparece esta pantalla indicando que el proceso ha finalizado sin errores. Para movernos dentro de la herramienta de validación podemos utilizar las flechas de avance y retroceso del navegador. Otro posible resultado sería que el archivo contuviera errores. En ese caso, al ejecutar la validación, la pantalla nos muestra un listado de errores. Por cada error se nos proporcionará información del número del proyecto que estamos cargando, del identificador de la movilidad para poder localizarlo a través de la Mobility Tool, de la línea dentro del archivo que hemos cargado donde se encuentra esa movilidad, del dato o el nombre del campo donde se encuentra el error y la explicación del error que han encontrado. En este ejemplo, en la primera línea nos indica que en esta movilidad el dato de NIF-NI es erróneo y la razón de que sea erróneo es que no cumple con el formato que se espera para ese tipo de documento. Estos serían los dos resultados previsibles. No hay errores o si hay errores y aparece el listado de errores. En ocasiones podemos encontrarnos con otros tipos de errores, algunos de los cuales vamos a mostraros ahora. Por ejemplo, uno de los errores que podemos encontrarnos sería el siguiente, que nos dijera que en el archivo no encuentra el número de campos esperado. En ese caso, lo que podría suceder serían dos cuestiones. En primer lugar, se podría deber a que hayamos abierto el archivo descargado y vuelto a guardarlos sin respetar las instrucciones sobre cómo guardar archivos de formato CSV que aparecen en la guía de la Mobility Tool. La solución en este caso sería volver a descargar el archivo de la Mobility Tool, guardándolo en esta ocasión sin abrirlo. Otro posible motivo de este error sería que a la hora de
cargar el archivo, hemos cargado un archivo que no corresponde al tipo de movilidad que estamos queriendo validar. Por ejemplo, si el archivo de movilidad de estudiantes que antes estábamos manejando lo cargamos en movilidad de personal, al ejecutar la validación nos va a aparecer un error del mismo tipo, diciendo que no encuentra el número de campos esperado. En este caso, la solución sería sencilla: volver a la página inicial de la herramienta de validación y pulsar sobre el tipo de movilidad correcto. En caso de que nos encontráramos con este error y hubiéramos revisado que no se corresponde con ninguno de los casos que os hemos planteado, lo que procedería es que comunicarais el error a la Agencia Nacional a través del correo mobilitytool@sepie.es para que revisáramos el archivo y os diéramos una solución sobre el error encontrado. Otro posible error que puede apareceros se podría referir al que el tamaño de uno de los campos supera el valor estimado por la herramienta de validación. En este caso, lo que debería hacer la organización beneficiaria es comunicar el error a la Agencia Nacional, también a través del correo mobilitytool@sepie.es, para que, o bien, en caso de que el número de caracteres incluido en ese campo fuera incorrecto, os solicitáramos la corrección de ese dato, o, en el caso contrario, si fuera necesario, que corrigiéramos el número de caracteres esperado por la herramienta de validación para validar ese dato. Otro error que puede aparecer sería el siguiente: que no se ha recibido el fichero. Este error sucede cuando no hemos seleccionado ningún archivo, es decir, o no hemos accedido al botón seleccionar archivo, o aunque hayamos accedido, no hemos seleccionado ninguna de las opciones posibles y, por lo tanto, al ejecutar la validación, la herramienta no encuentra ningún fichero sobre el que realizarla. Una vez detectados los errores, la siguiente cuestión sería la corrección de esos errores. Esta corrección tiene que realizarse desde la Mobility Tool, editando las movilidades afectadas por estos errores y realizando las correcciones oportunas. Para hacer estas correcciones tendríamos que acudir a la pantalla Movilidades, ir a la movilidad cuyo identificador del participante o identificador de movilidad nos haya indicado antes la herramienta de validación. Vamos a suponer que es esta movilidad. Editarla pulsando el icono de editar, buscando el campo donde nos haya dicho que hay un error, y tras realizar el cambio, el botón guardar aparecerá activado para que podamos guardar la corrección realizada. Finalmente, realizada la corrección, podremos volver a la lista de movilidades. Aunque habitualmente la corrección de errores deberá realizarse de esta manera, modificando el dato donde aparece el error, puede haber ciertos errores que no se solucionen con la modificación del dato, sino con la aportación de información adicional por parte del beneficiario. Por ejemplo, si el campo de duración de la movilidad tiene una duración no elegible, en el caso de movilidad de estudiantes para estudios, porque debido al calendario académico de la organización de acogida, en ese caso no procedería a cambiar las fechas de la duración, sino editar la movilidad y buscar el campo de comentarios generales para incluir la explicación. En una situación similar podríamos estar cuando en una movilidad con ayuda por necesidades especiales la cantidad justificada es inferior a la adjudicada por la Agencia Nacional. Esto puede deberse, por ejemplo, a que la duración final de la movilidad haya sido inferior a la declarada en la solicitud de ayuda por necesidades especiales. En este caso convendría indicar un comentario en el campo comentarios sobre necesidades especiales. Y como antes hemos visto, pulsar el botón guardar para guardar ese cambio en la movilidad y salir de esa movilidad al listado de movilidades. También dentro de los errores
que se solucionarían con la aportación de información adicional, nos encontraríamos con el caso de los informes de los participantes no recibidos. En este caso lo que procedería es ir a la pantalla Informes dentro del proyecto, editar el borrador del cuestionario del informe final y buscar la pregunta número 12, referida a discrepancias del proyecto, que recoge el número total de participantes y por tanto de informes esperados y el número de informes enviados. En este caso, la organización beneficiaria deberá incluir una explicación de los motivos por los que no ha recogido todos los informes y las medidas adoptadas para intentar recogerlos. Tras la revisión de los datos a través de la herramienta de validación y su corrección en la Mobility Tool, puede plantearse la siguiente duda. ¿Puedo continuar el proceso de redacción y envío del informe final en la Mobility Tool si la herramienta de validación muestra errores? Ambas herramientas, Mobility Tool y herramienta de validación, son independientes. Por lo tanto, la detección de errores en la herramienta de validación no bloquea técnicamente las actuaciones que podamos realizar en la Mobility Tool, incluido el envío del informe final. La inclusión de este paso en el proceso de elaboración del informe tiene como objeto que el beneficiario pueda revisar la validez de los datos antes de enviar el informe final y pueda, en su caso, corregir errores que, al recibirse, pudieran suponer la no elegibilidad de la movilidad o de parte de los gastos declarados. En ese sentido, por ejemplo, los errores antes mencionados de duración menor a la elegible en el caso de movilidad de estudios por calendario académico, la herramienta de validación continuará mostrando como error que encuentra una movilidad con una duración menor a la esperada. Pero si el beneficiario ya ha incluido un comentario en esa movilidad explicando la causa, podrá seguir con el proceso de preparación y envío del informe final. Por otra parte, la no detención de errores por la herramienta de validación no implica que la Agencia Nacional acepte la elegibilidad de los datos declarados, sino que en cualquier caso la Agencia Nacional realizará a la recepción del informe final las labores de verificación que considere oportunas, de cara a confirmar la validez de los datos declarados y, en caso de encontrar errores, rechazará el informe para que el beneficiario pueda subsanar los errores y volver a enviarlo. Tras validar los datos de las movilidades, continuaremos con la revisión del presupuesto declarado. Para esto iremos a la pantalla Presupuesto dentro del proyecto en la Mobility Tool y realizaremos las siguientes comprobaciones. En primer lugar, comprobaremos que su presupuesto total declarado en la Mobility Tool coincide con los datos que consten en la contabilidad de la organización beneficiaria. Es muy importante que se declaren todos los gastos subvencionables, ya que una vez enviado el informe final no se podrán incluir datos no declarados. También deberemos comprobar que se ha introducido la cuantía de apoyo organizativo. Este campo por defecto aparece a cero y el beneficiario tiene que declararlo obligatoriamente. Al introducirlo se deberán tener en cuenta las siguientes cuestiones. Si el beneficiario no va a declarar transferencias de apoyo organizativo a las actividades de movilidad, se podrán indicar como máximo la cuantía correspondiente al número de movilidades declaradas. La Mobility Tool proporciona encima de la casilla que tenemos que llenar un cálculo estimado de la cuantía máxima que se podría declarar en este campo. En caso de que el beneficiario vaya a declarar transferencia desde apoyo organizativo a alguna de las actividades de movilidad, la cuantía que se reflejaría sería el resultado de restar a la cuantía de apoyo organizativo que correspondería por el número de movilidades declaradas la cantidad que se hubiera transferido a esa otra actividad de movilidad. Además, en la convocatoria 2016 no podrá superarse el 50% de la ayuda para apoyo organizativo, correspondiente al número de movilidades declaradas. Si el beneficiario enviara el informe final con este campo a cero, la Agencia Nacional podría entender que el beneficiario no justifica esos fondos y, por tanto, proceder a solicitar su devolución. Antes de finalizar, queremos hacer referencia a dos recientes novedades de la Mobility Tool que afectan a la realización del informe final. En primer lugar, vamos a comentaros sobre la función revalidar movilidades
Esta nueva función tiene como objetivo verificar que tras una nueva actualización de la Mobility Tool que modifique las reglas que aplican sobre los datos de las movilidades previamente introducidas cumplan con esas nuevas reglas. Se puede encontrar más información sobre esta nueva función en el manual de usuario de la Mobility Tool disponible en la página de inicio de la herramienta, dentro del apartado Documentación. Sin embargo, ahora solo nos vamos a centrar en cómo afecta a la presentación del informe final, ya que es obligatorio ejecutar la revalidación de las movilidades antes de poder presentar el informe final. Como indicábamos, en caso de querer encontrar más información sobre la función de revalidar movilidades, podemos acudir al manual de usuario disponible en la página de inicio de la Mobility Tool dentro del apartado Documentación. Cuando existen movilidades que requieran que se ejecute el proceso de revalidación, dentro del apartado Movilidades, si desplegamos para que se vea el campo Campos no validados, nos informará si hay alguna movilidad que presente campos no válidos. En cualquier caso, como decíamos, vamos a centrarnos en esta función de revalidación de movilidades en relación con el informe final. Vamos al apartado de informes finales. Cuando entramos en el borrador del informe final, en caso de que existan movilidades que no cumplan alguno de los criterios aplicados para esas movilidades, el formulario de borrador del informe final presentará un mensaje de error, como podéis ver, indicando que es necesario revalidar para poder enviar el informe final. En este caso debemos de seguir los siguientes pasos. En primer lugar, pulsar el botón Revalidar movilidades ahora. Al pulsar este botón nos aparece la ventana Revalidar movilidades, donde se informa del número de movilidades que se verían afectadas por este proceso de revalidación. Para iniciar el proceso bastaría con pulsar el botón Revalidar movilidades, donde indica el número de movilidades que se verían afectadas. Pulsamos el botón y una vez iniciado el proceso de revalidación vemos que dentro del historial de revalidación aparecen una serie de información sobre este intento de revalidación. Puede tardar varios minutos el proceso de revalidación, pero una de las cuestiones que tenemos que ver es el apartado de ver movilidades afectadas por ese proceso de revalidación. Si pulsamos sobre este botón, nos va a indicar qué movilidades están afectadas. Y en cada una de estas movilidades nos va a informar de aspectos como si se ha realizado la validación, indicando si está hecho o pendiente, si se ha modificado el estado de la movilidad después de realizar la validación, indicando si es completo, si sigue estando en el mismo estado, completo borrador o ha cambiado, y también nos informará sobre si se han producido cambios en el presupuesto. En caso de que queramos consultar una de las movilidades en concreto, por ejemplo, en este caso en que se ha producido un cambio de presupuesto, pulsaremos el botón Ver movilidad. Al pulsar este botón, lo que se nos va a abrir es esa movilidad, los detalles de esa movilidad en modo solo lectura, como podemos ver en esta pantalla. Volviendo a la pantalla de revalidación, podemos cerrar la información sobre las movilidades afectadas. Finalmente, cuando el proceso se ha finalizado, lo que sucederá es que la barra de progreso aparecerá al 100%, el mensaje de aviso indicando que es necesario revalidar desaparecerá y aparecerá activo el botón de inicio del proceso de envío del informe final.
Otra cuestión que queríamos comentaros es la relativa a la pregunta 3 del cuestionario de informe final. En dicha pregunta 3 del cuestionario de informe final, que es la que tiene enunciado de descripción del proyecto, aparecen dos cuestiones que solo aplicarían para consorcios nacionales de movilidad. La de cómo han contribuido los socios nacionales de consorcio en el proyecto o qué actividades se han llevado a cabo respecto a la solicitud. Estas cuestiones realmente solo deberían aparecer en los proyectos de consorcios nacionales. Cuando aparezcan esas preguntas en un proyecto presentado directamente por una institución individual, en estas dos cuestiones debería de responder no aplica para este proyecto. Por último, dentro de este webinar queríamos hacer hincapié sobre algunos campos que habitualmente provocan errores en la revisión de los informes finales. En primer lugar, queríamos hablaros de las movilidades en estado borrador. Para presentar el informe final no debe haber ninguna movilidad que permanezca en estado borrador, puesto que esto significaría que no se ha proporcionado la información requerida de esa movilidad, que no se ha recogido el informe del participante y que la cuantía declarada en esa movilidad no se ha computado en el presupuesto declarado por el beneficiario. Si existieran movilidades en estado borrador a la presentación del informe final, esa movilidad podría considerarse como no elegible y solicitarse la devolución de los fondos declarados en ella. Otro campo a tener en cuenta es el identificador del participante. Este es un campo obligatorio y los valores elegibles solo pueden ser el número de documento nacional de identidad o el número de identidad de extranjeros. El número del documento nacional de identidad o NIE no debe incluir espacios, guiones u otros caracteres fuera de los números y letras que conforman su código. Otro campo a tener en cuenta es el nivel de estudios y docencia. No será elegible la opción ISTEP 9, no clasificados en otra categoría, ya que en educación superior todas las movilidades tienen que corresponder a una de las otras opciones disponibles. En las movilidades de ciclos formativos de grado superior deberá indicarse siempre la opción ISTEP 5, educación terciaria de ciclo corto, y en las titulaciones universitarias de ciclo largo, como por ejemplo medicina, veterinaria, odontología, farmacia o arquitectura, el nivel de estudios docencia que deberá indicarse será ISTEP 7, segundo ciclo, máster o nivel equivalente. En caso de que la universidad tuviera dudas sobre qué nivel corresponde a una determinada titulación, puede comprobarlo en el RUT. También debemos tener en cuenta el campo de participación previa en Erasmus o Erasmus Plus en el mismo nivel de estudios. La suma de la participación previa y la movilidad declarada no puede superar los 12 meses, excepto en las titulaciones universitarias de ciclo largo, como medicina, veterinaria, odontología, etc. Por otra parte, la información siempre tiene que declararse en meses y solo deberán recogerse movilidades del mismo nivel de estudios. Cuando la organización beneficiaria quiera declarar transferencia entre las diferentes categorías presupuestarias, tiene que tener en cuenta que solo podrá justificarse transferencias cuando se haya superado el presupuesto declarado en la Mobility Tool respecto al aprobado en una de las actividades de movilidad. Movilidad de estudiantes para estudios, movilidad de estudiantes para práctica, movilidad de personal para docencia o movilidad de personal para formación. Y siempre que los fondos no utilizados en otra actividad o en apoyo organizativo puedan cubrir el exceso que se produce en aquella actividad a la que vamos a destinar la transferencia. Además, deberá incluirse una explicación en la pregunta sobre presupuesto del cuestionario del informe final 13.1 y siempre tendremos que respetar las reglas definidas en el artículo 133 del convenio de subvención. Hablando específicamente de las transferencias desde apoyo organizativo a actividades de movilidad, debemos tener en cuenta, en primer lugar, que hasta la convocatoria 2016 solo se puede transferir el 50% del presupuesto que correspondiera por el número de movilidades declaradas. También debemos tener en cuenta que la cantidad de apoyo organizativo que se declare en la pantalla presupuesto en estos casos tendrá que ser la diferencia entre el presupuesto que correspondiera por el número de movilidades declaradas y la cantidad que se transfiera. Y que en la pregunta 13.1 del cuestionario del informe final, dentro de la celda transferencia presupuestaria desde apoyo organizativo hacia becas de movilidad, deberá indicarse la cantidad que se transfiera. Por último, queríamos comentaros sobre la duración de la movilidad de estudiantes y los diferentes campos que recogen esta información,
que el valor válido de duración es el que calcula la Mobility Tool, aplicando la función que para tal fin definió la Comisión Europea al inicio del programa Erasmus+. Podéis encontrar más información sobre esta función en el diccionario de datos disponible en la Mobility Tool, dentro de la pantalla de importación y exportación del proyecto. No será válido, por tanto, el cálculo que se pueda obtener de contar días de calendario. Las fechas de inicio y fechas de finalización serán el primer y último día en que el participante deberá estar presente en la organización de acogida, que deberán figurar en el certificado de estancia. Y el beneficiario podrá ajustar la duración calculada a la financiación disponible mediante los campos duración de la interrupción y duración no financiada. Esperamos que este webinar sirva a todas las organizaciones beneficiarias en la elaboración del informe final y os agradecemos vuestra atención. Gracias.